Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar orando, Padre maravilloso. Aquí estamos, Señor, acercándonos al trono de tu gracia, de tu bendita misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de alabarte, mi Señor, con todo nuestro corazón, de adorarte, Padre. Y ahora que vamos a escuchar tu palabra, que traiga bendición a nuestra vida, mi Señor y Dios. Espíritu Santo, convéncenos. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. El martes en la noche, después de ver las noticias, le habló mi esposo a Omar para preguntarle cómo estaban, porque escuchamos en el noticiero que el huracán Pamela se había convertido en tormenta tropical y que esa noche iba a impactar las costas de Sinaloa. Y dijeron así muy puntualmente que entraba a Mazatlán entre 4 y 5 de la mañana. Y ya nos dice Omar, no, pues ha estado lloviendo, nos pidieron que a Emma fuéramos temprano por ella a la escuela, se suspendieron algunas actividades y ha estado lloviendo un poco fuerte. Y a otro día ya nos platican, dice, no, estuvo bien tremendo, las ventanas hacían tanto ruido, se cayeron algunos árboles en la parte del jardín de donde ellos viven, se inundaron un poco, por el jardín entró el agua. Y bueno, los desastres que ocurren, dice, pero estamos bien, gracias a Dios. Fíjese que nosotros podemos ver, ¿por qué le platico esto? Porque podemos ver nosotros qué útiles son en nuestros días los sistemas de alerta temprana. Estos sistemas son un conjunto de equipos con un mecanismo tecnológico que les permite monitorear ciertas señales durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, ellos monitorean esas señales y pueden alertar oportunamente a las personas para salvar vidas. En el caso de los desastres naturales, como son los huracanes, las tormentas, los tsunamis, incluso los terremotos, los temblores, los tornados. La alerta temprana constituye un elemento muy importante para la reducción de los riesgos de desastre. Y lo más importante, pues puede contribuir a evitar la pérdida de vidas humanas. Y también reducir las consecuencias que traen estos desastres naturales, las consecuencias económicas y materiales de estos peligrosos fenómenos. Y usted ha visto cuando se anuncia que va a llegar un huracán en las ciudades donde va a llegar, cómo cubren con madera las ventanas, los aparadores y todo, porque se protegen, porque si no las pérdidas económicas serían muy grandes. Y para establecer estos sistemas efectivos de alarma que salvan las vidas cuando viene un desastre natural, ellos lo que hacen es conocer, monitorear las señales claves que les indican a ellos que viene un peligro y tener una vigilancia continua. ¿Sabe usted que la palabra de Dios contiene o nos presenta una alarma temprana para que nosotros podamos estar preparados para lo que viene? Porque sin duda alguna, lo que viene para esta tierra, para la humanidad entera, será algo desastroso y terrible. Mucho se habla en nuestros días que estamos viviendo los últimos tiempos. Es muy
común escuchar en el ámbito cristiano, Cristo viene pronto, la venida de Cristo está cerca, el Señor regresa pronto, Jesús ya está a las puertas y muchas expresiones muy similares. Y bueno, el regreso de Cristo, déjeme decirle que será el acontecimiento mundial más importante que la humanidad entera va a experimentar. ¿Por qué lo decimos o por qué lo creemos? Porque Dios lo ha prometido y Dios lo cumplirá. Él no miente. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dicen los estudiosos que en la Biblia se menciona la venida del Señor 1845 veces, que 318 versículos del Nuevo Testamento hablan sobre este tema, que Pablo habla del tema en 50 pasajes en sus diferentes cartas. Y bueno, nosotros con este sistema de alarma temprana que tenemos, podemos monitorear y darnos cuenta de que muchas señales hoy en día nos indican que ese evento está muy cercano, que la venida del Señor está cercana, que el regreso de Cristo está cercano. ¿Y cuáles son esas señales claves que deberíamos estar nosotros vigilando continuamente para poder estar alerta ante los tiempos que estamos viviendo y estar preparados? Mateo 24:3 nos dice: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La NTV dice: más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto, qué señales marcarán tu regreso y el fin del mundo. Y en esta hora quiero compartir con ustedes el tema, el regreso. Me gustan mucho estos temas escatológicos en la Biblia. Me gusta ver noticias, conferencias, seminarios, predicaciones, porque tengo la seguridad en mi corazón y la esperanza de que Jesús viene pronto. Y Juan 14, el regreso de Cristo es verdadero. En Juan 14, el versículo 3, Él lo dijo. Dice: y si me fuere, prepararé lugar y vendré otra vez. Él va a venir. Dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y fíjense cómo dice: os tomaré a mí mismo. Otra de las versiones dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esa es mi esperanza, estar un día con Él. Los ángeles confirmaron estas palabras que Jesús dijo. Ahí en Hechos, en el capítulo 1, el verso 10 y el verso 11, dice la palabra: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, o sea, estaban viendo cómo Jesús se iba al cielo. He aquí, dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor va a regresar. Esa es una realidad. Y en esta hora nosotros podemos preguntarnos, como los discípulos, ¿cuándo será esto? La palabra de Dios nos dice que no vamos a saber ni el día ni la hora. Dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles,
de los cielos, sino solo mi Padre. Pero lo que sí sabemos es que hay una alerta temprana que tenemos aquí en su palabra y que a través de ella nosotros podemos darnos cuenta de las señales que habrá, porque le dicen los discípulos, ¿qué señales habrá de tu venida? Y en esta tarde quiero compartir las señales que nos hablan del regreso de Jesucristo. Y estas señales nos están alertando sobre el inminente. Cuando se habla del inminente regreso de Cristo, quiere decir que está a punto de suceder, que está muy próximo en el tiempo. Y la palabra de Dios lo habla, es la inminente venida de Cristo. O sea, es una realidad, amada iglesia, es una realidad la venida de Cristo, el regreso de Cristo. El Señor ya está a la puerta, a punto de hacer sonar la final trompeta. Dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, el verso 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y luego vea qué especial acontecimiento va a pasar. Y los muertos en Cristo. Fíjese que no dice todos los muertos, especifica. Dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Respetamos los que no creen en el rapto de la iglesia, pero estos versículos son tan claros que hay un arrebatamiento, es un rapto el que el Señor va a hacer de nuestra vida ese precioso día que Él regrese. El arrebatamiento de los creyentes es el acontecimiento más crucial e importante en la vida del cristiano. El rapto va a ser un parteaguas, ¿sí? En los que están preparados se van con el Señor. Los que no estén preparados se quedan a sufrir todas las calamidades que la palabra de Dios nos habla en el libro del Apocalipsis. El retorno de Cristo será para levantarnos, para arrebatarnos y llevarnos con Él, con el propósito de que la amada iglesia no pase por todos los sufrimientos, por todas las tragedias que se verán en la gran tribulación. ¿Cuándo será esto? ¿Qué señales habrá?, le dijeron los discípulos. Y mire, en la palabra de Dios, este sistema de alerta temprana nos habla, nos especifica las señales. Va a haber un aumento de la ciencia. Daniel 12:4 es un versículo tan especial, dice la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, en el tiempo del fin, la ciencia se aumentaría. Hace aproximadamente 2500 o 2600 años que fueron escritas estas palabras por Daniel. Él no tuvo ni siquiera un poquito de magnitud de lo que estaba escribiendo cuando él dice la ciencia se aumentará. Pasaron más de 5000 años en que esta profecía, en que estas palabras empezaran a cumplirse. A través de la trayectoria del ser humano se fueron dando diferentes descubrimientos, pero fue hasta el siglo XX donde la ciencia empezó a tener un incremento desorbitante, tremendo. Yo quiero preguntarles cuántos nacieron en el siglo XX, cuántos son de 1900 y cacho. Yo soy de 1959. ¿De qué años? Mire, hay muchos que sí,
Y hay muchos que ya no, que no son del siglo pasado. Somos antiguos, somos del siglo pasado, pero qué maravillosa, qué generaciones tan privilegiadas somos, porque nos ha tocado ver tantas cosas. Fue nuestro siglo, el siglo XX, cuando la ciencia empezó a aumentar. Usted puede investigar en el Google. Yo puse descubrimientos en los diferentes siglos, me fui hasta la Edad Media. En la Edad Media se pudo utilizar ya el papel, la pólvora, la imprenta, se extraerá azúcar de la caña y unos pocos más. En el siglo XIX empezó a verse ya la revolución industrial con la locomotora de vapor, se inventó la fotografía, el teléfono, el megáfono, la lámpara incandescente, la anestesia, utilizando el éter, el cinematógrafo, o sea que fueron los pininos del cine. Pero fue en el siglo XX, ¿sí?, donde más conocimiento el ser humano ha obtenido y donde más descubrimientos se han hecho, donde más ha aumentado la ciencia. En 1903, los hermanos Wright realizaron la primera hazaña de volar. En 1929, el primer avión cruzó de nuestro continente, cruzó todo el océano Atlántico. O sea, los aviones habían llegado para usarlos el ser humano. En 1905, el automóvil de gasolina fue Henry Ford, el que lo diseñó, lo hizo, y fue maravilloso. Imagínense tener un automóvil que corriera a 25 kilómetros por hora. ¡Wow! Fue algo espectacular. En ese mismo siglo, 1929, se descubre la penicilina. Y en el área de la medicina hubo unos avances, muchos avances. Se inventa la insulina, se hacen trasplantes de diferentes órganos, también se generaliza el uso de la lámpara incandescente, de los focos, porque empieza a tenerse la red eléctrica. Tiene también, se construye la red de agua corriente, o sea, la red de agua potable. Nosotros ahorita vamos, si queremos agua, pues abrimos la llave y ahí está el agua. Si usted se fija, nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad lo que son los arcos de piedra. Eso era lo que se usaba antes para poder acarrear agua acá de los ojos del Chubíscar, y luego se iba por esos arcos, por ese canal, y ya llegaba el agua. No había. A muchos de ustedes el pastor nos platica, ellos cuando pues allá no había en el rancho, tenían que ir hasta un pozo donde sacaban agua. Dice, el día que a mi mamá le tocaba lavar, íbamos con unos botes, un palo, unos botes, y cargábamos agua. ¿A cuántos les tocó esas experiencias de tener que cargar aguas? ¿Verdad? Los demás añitos les tocó. Muchos no conocían la luz eléctrica. Se alumbraban con velas o con aquellos aparatos muy bonitos, con bombillas que había, hasta que llegó la luz eléctrica. ¡Ay, qué maravilloso! Las planchas, yo me acuerdo que mi mami decía que planchaban con planchas de fierro que ponían en la lumbre, en las estufas de leña, ponían las planchas a que se calentaran y luego ya que estaban calientes se ponían como con trapos, las agarraban y planchaban los pantalones de aquella mezclilla dura que había. Entonces, maravilloso cuando llegó la electricidad, y hubo tantos electrodomésticos, la plancha, el refrigerador. A muchos nos tocó, a lo mejor mi mami compraba unos pedazotes de hielo y luego ahí nos hacía la gelatina, ¿sí? Porque no había refrigeradores. Entonces fue en el siglo pasado donde se inventaron todos estos electrodomésticos, la lavadora, la licuadora, todo esto. Se inventaron los plásticos. Antes se iban al mandado uno cargando las redecitas de esas como de plástico. Cuando aquí fue el Futurama, que era Futurama ahí en la universidad,
le daban el mandado a uno en bolsas de papel. Y cuando llegó el plástico, ¡uy, qué maravilla! ¡Qué comodidad para nosotros! También fue el siglo donde nació el radio, la televisión, donde se extendió la red telefónica, la mecanización de la agricultura, se empezaron a usar máquinas en el campo. Se produjo la primer fusión nuclear que produjo la primera bomba atómica en 1945 y que en muy poco tiempo después fue probada en Hiroshima y Nagasaki con un desastre tremendo. Fue también en el siglo pasado donde se puso en órbita la primera plataforma espacial y luego en 1969 el hombre llegó a la luna. Se descubrió el rayo láser. Hubo un descubrimiento importantísimo después de los 50, no recuerdo exactamente qué año, por dos científicos norteamericanos donde descubrieron el ADN, toda la estructura del ADN. Y esto vino a echar por tierra la teoría de la evolución, porque el ADN es específico en el ser humano. El ADN, cada célula de nuestro cuerpo contiene nuestro ADN tan específico. Y está así si es un hombre o una mujer. No hay ADNs intermedios. O sea, cosas tan maravillosas. Fue el siglo pasado donde se produce la primer computadora, o sea, el primer ordenador. Fue enorme. En 1939 le llamaron el Mark I. Imagínense, medía esa computadora 15 metros y medio de largo, 40 metros de alto y 60 centímetros de ancho. Pero en 1975 se produjo la primera PC, ya más chica. Y vea ahorita, oiga, en los celulares ya casi trae uno esta computadora está viejita, pero hay unas ya súper delgaditas, ¿sí? Chiquitas. Ya esta tecnología ha ido cada vez más en avance. Los relojes que aquí traen el teléfono, computadora y todo lo que quieren, oiga, nos deja asombrados. En 1983 salieron los primeros teléfonos celulares. A algunos les tocó ver unos ladrillotes que tenían antenita, pero qué maravilla fue poder comunicarse. Y en 1991 se realiza la red del Internet. Fue el siglo donde pudimos ver ese incremento de la ciencia que Daniel había profetizado. Y muchos inventos más. Y de ahí en adelante nosotros vemos cómo de una manera acelerada, ¿sí?, se está aumentando la ciencia. ¿Qué especialidades en los diferentes campos de trabajo se tienen con toda esta era cibernética y tecnológica? Pero fue en el siglo XX donde más descubrimientos científicos y tecnológicos se llevaron a cabo, y fue la mayoría después del 1950. Y nos podíamos preguntar ¿por qué? ¿Por qué en el siglo XX? Habían pasado 5,000 y más años desde que el ser humano fue creado por el Señor allá en el Edén. Y no había habido este incremento, esta producción, este incremento en la ciencia. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y la palabra de Dios dice que la ciencia iba a aumentar en el tiempo del fin. Entonces, la respuesta es obvia. ¿Por qué hasta ahora? A la luz de la palabra, es para que nosotros estemos preparados. Es una señal de que su venida está cerca. Es una señal de que estamos viviendo los tiempos del fin. Otra de las señales que nos habla ahí en el versículo que leíamos de Daniel es la movilización de las gentes. Dice Daniel dice que las gentes, muchos correrán de aquí para allá. Fue en el siglo XX donde la movilización de ir de un lugar a otro fue en aumento. Ya había carros, se podían mover
a unas velocidades que de 25 kilómetros y luego fue aumentándose hasta las velocidades que ahorita conocemos. Tremendamente. Los aviones, la gente empezó a utilizar todos los automóviles, andar de un lado para otro, por negocios, por gusto, por conocer lugares, se desplazaron en los aviones fácilmente a los otros continentes. Ya no era de aquella manera lenta en barco que tardaban de llegar de un continente a otro. Meses, en horas, están de un lugar a otro. Un desplazamiento, un movimiento de la gente tremendo. Y luego en masa hemos visto los movimientos de la gente, con lo que llamamos de los migrantes, la salida de gentes de unos países para otro. Y nosotros pudimos ver cómo tenemos mucha familia, muchos familiares que emigraron a Estados Unidos. Mucho movimiento de la gente. Y los migrantes que están ahorita, veíamos en la noticia en la semana, allá en la frontera de Tamaulipas, 15,000 personas ahí en la frontera, viviendo unas condiciones paupérrimas de ay, qué condición, duele el corazón ver 15,000, imagínense, ahí viviendo en esas casitas de campaña, de una manera bien tremenda. La situación es extremadamente triste, pero es parte, hermano, de las señales que nos alertan que la venida del Señor está cerca. Otra de las señales es el engaño religioso. Dice la palabra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas, dice el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo vemos, cómo han surgido movimientos que usan la palabra de Dios, que usan la Biblia, nada más para enganchar a mucha gente. Cuando nosotros vemos pare de sufrir, ¿cómo engañan? O sea, ¿qué es la Biblia? Y es un engaño lo que ellos hacen. Pero hablan de que tienen la verdad y engañan a mucha gente. Porque si usted ve, es mucha la gente que acude a esos lugares. Falsos profetas, dice la palabra, se levantarán y engañarán a muchos. Y tenemos en muchos lugares, muchas situaciones de esta índole, personas que no están conforme a la doctrina de la palabra, engañando a muchas personas. Por eso es que nosotros tenemos que ser lectores de la palabra, ver qué dice la palabra, para que nosotros no seamos engañados. Otra de las señales que nos hablan del regreso inminente, del regreso próximo de Jesucristo, son las guerras. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice la palabra, y todo esto será principio de dolores. A través de la historia del ser humano, nosotros vemos que siempre ha habido guerras. En la palabra de Dios nosotros vemos que hubo muchas guerras. Pero fue hasta el siglo XX cuando se enfrentaron, cuando se involucraron en las guerras muchas naciones. En lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que fue en 1914, y luego la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, donde se involucraron muchos países, ¿sí? Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Estados Unidos, México, Rusia, bueno, todos los países, nación contra nación. Empezaron los principios de dolores, el tiempo del fin. Nos tocó a nosotros ver el siglo pasado, de lo que recuerdo, la guerra de Vietnam, la del Golfo Pérsico. Las guerras en el siglo XX, si usted las busca en Google, se quedará asombrado de la gran cantidad que ha habido. Y que sigue habiendo, porque por ejemplo ahorita ahí en el Medio Oriente se mantienen en guerra, se mantienen de pleito.
El jueves tomó posesión como presidente en Irán. Raisi, algo así es el apellido del primer presidente, y dijo que su proyecto nuclear es pacífico. Eso es irreal. ¿Cómo puede hablar una persona que tiene un proyecto nuclear para algo pacífico? Si se ha visto que todo lo que es de armamento nuclear es destructivo, no es para la paz. Inmediatamente responde Israel y Estados Unidos. El viernes, una de las noticias que salió fue que los chiitas explotaron en un lugar donde estaban muchos palestinos orando, explotaron un coche bomba matando 40 personas y quedando heridas muchas más. Las guerras siguen. Pero esto es principio de dolores. Las pestes. Esta peste que desde hace casi 2 años estamos sufriendo con el coronavirus. Los temblores que ha habido en diferentes partes del mundo. Las sequías en algunos lados y las inundaciones por otros. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son señales de que el fin está cerca. Son señales de que el regreso de Cristo es inminente, que el regreso de Cristo va a ser de un momento a otro. Otra de las señales es el sufrimiento por causa de Cristo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. A muchos nos ha tocado sufrir burlas, desprecios, humillaciones por ser cristianos. Mucho lo hemos experimentado. Pero lo que viene en estos días o en estos tiempos va a ser más tremendo y debemos estar preparados. Lo que se está legislando en cuanto a la determinación por las personas, en cuanto a su identidad de género, y que la ley establece que ni los papás, ni los profesionistas como psicólogos, terapeutas, ni pastores, ni consejeros pueden involucrarse con la persona tratando de cambiar para que vuelva al camino correcto. Porque si lo hacen, dice las leyes, van a ser encarcelados. A lo mejor nos va a tocar vivirlo. A lo mejor podemos ir a la cárcel, porque es parte de estos principios de dolores. Dice, se aborrecerán, se entregarán unos a otros, se aborrecerán. ¿Usted conoce cristianos que tienen algún problema y no se han perdonado? Dice usted, no, sí hay. Y se aborrecen. ¿Y sabe qué? Dice uno, pero ¿cómo puede ser? Es parte del cumplimiento, es parte de las señales que habrá antes del regreso de Cristo. Otra de las señales es el amor, que el amor de muchos se enfriará. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando leí este versículo en un mensaje que me enviaron uno de los grupos de WhatsApp, alguien lo envió y motivándonos a buscar cada día más de Dios. Me dolió mi corazón leerlo, porque es cierto, el amor de muchos se ha enfriado para con Dios, ya no están aquí. Y esto me motivó, me fui, leí todo el capítulo donde estaba el versículo y fue lo que me motivó a compartir este tema del regreso. Me comentaba una hermana de oración consagrada, de credibilidad, y me decía que tuvo un sueño donde veía a un hermano de aquí de la congregación que el Señor le decía, ha sido probado en balanza y ha sido hallado falto. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Imagínese que el Señor nos probara a cada uno de nosotros en esta hora.
¿cómo encontraría el Señor nuestra vida? ¿Nos hallará igual así que hemos sido hallado falto? Ojalá que el Señor nos pudiera revelar también a nosotros por sueño. Si soy yo, Señor, y si estoy falto delante de ti, ayúdame. Porque qué dolor, qué tristeza, que habiendo a lo mejor estado aquí en este santuario por años, ¿sí? Cuando el Señor lo pruebe, lo halle hallado falto. Y es que hay una tremenda rebeldía en nosotros que ha disminuido nuestro amor para con Dios. Y esto ha empezado a distorsionar en nosotros la perspectiva de lo que es normal y lo que es anormal, de lo correcto o lo incorrecto, de lo bueno o lo malo. Nosotros sabemos que Dios es bueno. Ayer en el evento de matrimonios cantaban tan bonito los muchachos, bueno es Dios. Bueno es Dios, es una realidad. Dios es bueno y lo bueno implica que haremos entonces lo que es correcto. Pero como decía el pastor la semana pasada, lo correcto en el sentido humano es muy relativo. Lo que es correcto para usted no es correcto para él o no puede ser correcto para mí y viceversa. Es tan relativo, pero ¿sabe qué? Nosotros no tenemos que medir las cosas buenas por los que nos rodean. Tenemos que medir lo bueno con aquel que no puede ser movido, con el que no cambia, con el que permanece fiel, con aquel que es justo y perfecto, con lo bueno que es Dios. Debemos conocer lo bueno de Dios y guiarnos por su palabra y por el deseo que Él tiene de que nosotros tengamos una vida mejor. Los cristianos debemos permanecer firmes, aunque el mundo nos aborrezca, aunque no teman a Dios, aunque le rechacen. Nosotros debemos permanecer firmes en la fe, buscando a Dios en todo momento. No podemos descuidar nuestra vida, no podemos descuidar nuestra relación con Dios. En la presencia de Dios nosotros podemos refugiarnos del mundo de maldad y vivir de una manera que agrade al Señor. No como que agrade al mundo, sino que agrade al Señor, vivir como Él quiere que lo hagamos. Dice la maldad de muchos, dice que la maldad se incrementará. Que estamos como en los días de Noé, se están casando, dándose en casamiento y viviendo de una manera que no agrada a Dios. Y es que de verdad estar rodeados de maldad, de injusticia, nos hace que nos rebelemos y nos desanima, incluso nos desilusiona. Anoche me hablaba una hermana que estaba pero bien enojada, desanimada, desilusionada, decía, es que esto es una injusticia. Y le digo, sí es una injusticia. Así es el mundo en el que estamos viviendo, en este mundo de maldad. Es un mundo injusto y nos desilusiona. Y luego entonces como cristianos, nuestro amor para con Dios se empieza a enfriar. Y entonces lo atractivo del mundo, ¿sí?, puede cegarnos con respecto a las consecuencias del pecado. Porque sabe que el pecado es una trampa para nosotros. Y muy fácilmente y de manera a veces tan sutil se convierte en un hábito. Y a veces nuestros sentimientos de culpa por lo que estamos sintiendo, viviendo, pueden crear brechas, distancias entre Dios y nosotros, que nos llevan a estar a la defensiva de todos. Si alguien nos dice algo, nos hace una invitación o le nos extraña algo, inmediatamente reaccionamos de una manera muy carnal. Y estos resultados negativos son por ignorar la palabra de Dios. Porque todas estas situaciones nos hacen, porque somos humanos, ¿sí?, y nos hacen que pueda ir enfriándose nuestra relación con Dios, enfriándose nuestro amor
para con Dios, el compromiso que como cristianos tenemos. Yo quisiera preguntarle en esta tarde, ¿cómo está su amor para con Dios? ¿Se ha enfriado? ¿O está ese amor fervoroso y comprometido con el Señor en su vida? Los que hemos conocido al Señor, no queremos quedarnos aquí en la tierra a la gran tribulación cuando los juicios de Dios caigan. Nosotros en el regreso que hará Jesucristo queremos irnos con Él. Y el deseo de Dios es que escapemos de estos juicios que vendrán. El deseo de Dios es que corrijamos nuestro modo de vivir, nuestra manera de llevar el cristianismo. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que hablemos, que demos las buenas nuevas del amor de Dios, que presentemos a Jesucristo. Decía el versículo, porque Dios es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que debemos hablar. Decía el pastor que para la venida del Señor, pues es que el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Y debemos contribuir, hablarles a las personas que están cerca de nosotros del Señor, porque su venida está cerca. Dios es paciente para con nosotros y por eso no ha venido, porque Él sabe que si hoy viniera, muchos se perderían. Él está esperando que usted el día de hoy reaccione y se comprometa, se entregue a Dios, porque el día de mañana puede ser demasiado tarde. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del regreso está cerca, hermanos. Primera de Tesalonicenses, Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica. Y son palabras que Pablo escribe también para nosotros aquí hoy, al Monte de los Olivos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a nosotros. Y Pedro, el apóstol Pedro, nos dice, andemos en santa y piadosa manera de vivir. Es la invitación que se nos hace. Que estemos preparados porque el regreso de Cristo es inminente. El regreso de Cristo es de un momento a otro. ¿Y cómo no prepararnos si ya sabemos lo que ha de venir sobre este mundo? En Lucas 21:11 dice, y habrá terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, terrores, grandes señales del cielo. Lo que nosotros estamos viendo solo son principios de dolores. Lo que va a acontecer una vez que Jesús venga y arrebate a su iglesia y empiece la gran tribulación, son terremotos como nunca jamás se han visto. Situaciones, desastres naturales como nunca los hemos visto.
aunque lo que sucede nos alarma, ¿sí? Lo que vendrá será peor. Por eso es la urgencia del Señor en su palabra, que vivamos santa y piadosamente, que somos hijos de luz, que vivamos como lo que somos, hijos de Cristo, que estemos preparados. Los acontecimientos que se están dando de cambios climáticos, del ozono, de todo lo que nosotros escuchamos en las noticias, todo esto, todas estas señales nos gritan que ya es muy poco el tiempo que nosotros podemos seguir disfrutando de la gracia de Dios. El tiempo de la gracia está por terminar. Y terminándose el tiempo de la gracia, el que usted pueda ser salvo a través de ese sacrificio maravilloso, glorioso que hizo Jesús en la cruz del Calvario, dando su vida para que usted y yo no tuviéramos que pasar y enfrentar todas esas situaciones de dolor y de muerte, sino que seamos salvos y tengamos la vida eterna con Él. Ese tiempo de gracia está a punto de terminar. De verdad, el tiempo se nos acaba. Por eso es que nosotros debemos estar velando y orando. Cuando Jesús habla en esos versículos ahí en Mateo 24, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y por eso les dice: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y Jesucristo lo dice. Por tanto, estad preparados. Ahí en el versículo 42 y 44 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sabe qué? La venida del Señor puede ser hoy. Por eso nosotros debemos estar ocupados en compartir las buenas noticias, en vivir más como le agrada a Dios, a como puede agradarme a mí, a mi carne, vivir la vida. A que nosotros podamos compartir y con nuestra vida, con nuestros hechos, dar testimonio, ¿sí?, de que somos de Cristo, porque estamos viviendo y haciendo lo que le agrada a Dios. Y es que aunque no sepamos cuándo llegará el momento, sí sabemos que debemos estar preparados. La palabra del Señor dice que los de limpio corazón son los que verán a Dios. Que nuestro corazón esté limpio, ¿sí? Dice la palabra que un corazón contrito y humillado nunca lo desprecia el Señor. Y si nos analizamos cada uno de nosotros, sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Sabemos si estamos preparados o no para irnos con el Señor. Si estamos preparados en el momento de ese regreso maravilloso, el Señor arrebatará nuestra vida y iremos con Él en el aire. Pero si no estamos preparados en ese parteaguas que va a causar el regreso de Cristo, aquí se quedarán y se sufrirán consecuencias, situaciones como nunca antes se han visto. Por eso es la invitación del Señor a que estemos listos y preparados. Dice que muchos tienen la venida por tardanza. No, es la oportunidad, es un Dios de amor y de oportunidades. Es la oportunidad que nos está dando a usted y a mí de reconciliarnos con Él, ¿sí?, de estar preparados con Él. Hay algo en su corazón que está impidiendo esa limpieza. Es el momento, pídale perdón al Señor que limpie su pecado. Tendrá algo en su corazón que no ha perdonado contra alguien. Si no perdona, dice el Señor que Él tampoco nos perdona. Entonces perdone, suelte la carga que trae en su vida, suéltesela al Señor.
y que pueda usted sentir esa realidad de que su corazón está limpio y su vida preparada para que si el Señor viene en este momento, nos podamos ir con Él. Imagínense que, ¿cómo irá a ser? Yo no lo sé, pero lo creo. No sé cómo irá a ser, pero puedo hipotéticamente imaginar que viniera el Señor ahorita. ¿Cuántos nos iríamos con el Señor? ¿Cuántos se quedarían aquí nada más en las sillas? Yo no me quiero quedar, yo me quiero ir. Y es mi esperanza maravillosa que Él regrese. Y como terminan las palabras de la Biblia, sí ven, Señor Jesús, es mi deseo. Sí ven, Señor Jesús. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere ponerse a cuentas con Dios? Qué lamentable que no podamos tener un altar, pero ahí en su lugar usted puede hacer el altar, su altar, porque esta situación es muy personal, es nada más entre usted y Dios. Si Dios lo prueba, será hallado falto. Es la oportunidad que tenemos. Amén. Padre maravilloso, aquí está tu pueblo, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Gracias por amarnos.